Hola a todos. Bueno, queremos tratar en el marco de los derechos del trabajo algunas ideas que tienen que ver con la evolución del derecho laboral en la República Argentina. No vamos a tener ninguna ley laboral hasta el comienzo del siglo XX. Y la primera ley, la 4661 del año 1905, que es un proyecto de Joaquín B. González, es la de descanso dominical. Fíjense ustedes el vacío que había. No había ley, el domingo no era asueto, no era pago. Fíjense, recién la primera ley laboral es en 1905, la primera ley obrera. Coincide ese año también con el ingreso a la Cámara de Diputados del primer diputado socialista de América del Sur, Alfredo Palacios. Alfredo Palacios es un abogado del barrio de La Boca y los vecinos lo quieren postular. La mayoría de sus clientes son trabajadores portuarios italianos y lo quieren postular a diputado. Y curiosamente gana. Por eso el lema fue: a La Boca le salió un diente. Un diputado aguerrido, luchador de los derechos obreros, de origen socialista, ideas no muy bien vistas en esa época, pero es el primer diputado socialista de América del Sur, y muchos proyectos que van a ser después creados por los radicales o por Perón son proyectos de este señor Alfredo Palacios. Así que es digno reconocerlo, que además estuvo, salvo la época de golpe de Estado, pero estuvo durante 60 años dedicado a la función legislativa, porque murió en 1965. Así que la historia de Alfredo Palacios es muy interesante. En 1907, la ley 5291 trata del trabajo de mujeres y niños. Se regula por primera vez el trabajo de mujeres y niños. Los niños no podían trabajar si eran menores de 10 años. Por primera vez una ley establecía un tope, un momento desde el cual se podía trabajar. Después, con los años, a los 12 años, recién se podía trabajar. Hoy se puede trabajar a los 16. Pero, si el niño, el joven, lo va a hacer en una empresa que es del padre o progenitor o tutor, en ese caso, una empresa familiar puede trabajar a los 14 años, pero solamente 3 horas diarias. Esto ya lo vamos a ver más adelante con el tema menores. Pero antes de 1907 no había ninguna edad, no se decía nada, y se pone que en esta ley que menos de 7 años, menos de 10 años no debe trabajar. Es una locura, pero bueno, esta era la realidad. En ese mismo año, 1907, se crea el Departamento Nacional de Trabajo, por primera vez una oficina del gobierno del Estado dedicada a los temas del trabajo. Así que es un avance muy importante. Después se va a transformar en la Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta llegar a lo que nosotros conocemos como Ministerio de Trabajo. Así que fue una evolución, se le empezó a dar importancia al tema del trabajo. José Nicolás Matienzo fue el primer titular de este departamento, y que también se creó una ley en la que tiene que ver Alfredo Palacio, que es de la ley orgánica, cómo funciona este departamento. En materia de accidentes de trabajo vamos a tener también avances. Bueno, pero la ley dominical, de descanso dominical, 1905, el presidente, yo muestro algunas caras de los presidentes que tienen que ver con las leyes o con los momentos históricos. Acá tenemos a este señor, Manuel Quintana, un presidente que llegó bastante grande, a los 70 años llegó a ser presidente, y no llegó a completar su gobierno, falleció 2 años después. Bueno, pero para marcar la época de gobiernos llamados conservadores, donde no había elecciones libres o voto secreto. Bueno, tenemos que en esa época se sanciona la primera ley laboral. Bueno, vamos con otro presidente. Estuvimos hablando recién de 1907, la época que se crea el Departamento Nacional del Trabajo. El presidente es
José Figueroa Alcorta. José Figueroa Alcorta va a tener también la trascendencia de ser el presidente de los 100 años de la Argentina, el centenario de la Revolución de Mayo, que tuvo festejos. La Argentina era una de las 5 potencias del mundo, vinieron príncipes, presidentes de todo el mundo para celebrar el centenario argentino. Uno recuerda la infanta Isabel de Borbón, que era la representante del gobierno español, pero fue realmente una fiesta formidable de un país realmente rico, donde todavía la riqueza no se distribuía demasiado, pero sí era una de las grandes potencias del mundo. Bueno, sobre el riesgo del trabajo, sobre accidentes, vamos a tener primero una ley de accidentes y enfermedades profesionales de 1915. ¿Quién va a ser el presidente de 1915 en época de esta ley? A ver si encuentro la fotito por acá. A ver si lo encuentro. Presidente también que estuvo muy poco tiempo, que fue Victorino de la Plaza. Victorino de la Plaza es un presidente que estuvo en reemplazo del presidente fallecido, que había sido nada más y nada menos que Roque Sáenz Peña. También vamos a mostrar, porque algunas leyes laborales son de su época. La ley fundamental de la época de Roque Sáenz Peña es la ley del sufragio, del voto, universal para los hombres, universal, secreto y obligatorio. Así que la ley Sáenz Peña. Pero algunas de estas normas que nombramos, como la que tiene que ver con el Departamento de Trabajo, son de la época de Sáenz Peña. Cuando se crea las funciones orgánicas del Departamento de Trabajo. Bueno, hay varias cosas que tienen que ver con la época de Sáenz Peña. En la época radical se van a crear numerosas leyes, ya sea tanto en la época de Hipólito Yrigoyen, lo vamos a mostrar, a ver si lo encontramos por acá, vamos a mostrar a Hipólito Yrigoyen, el primer presidente elegido por el voto del pueblo, Hipólito Yrigoyen, acá lo tenemos, primer presidente elegido por el voto del pueblo, en elecciones libres con el voto secreto, universal y obligatorio. Gobierna de 1916 a 1922 y después en 1928 es reelecto, destituido por el primer golpe de Estado en 1930. Bueno, en la época de Yrigoyen se promovieron numerosas leyes obreras, otras se consiguieron durante la presidencia de otro radical, un radical a lo mejor no muy querido por los mismos radicales, pero que fue una buena presidencia, que es la de Marcelo Torcuato de Alvear. ¿Por qué digo que no era querido por los radicales, muchos radicales? Porque venía de una familia patricia, una familia muy rica, más ligada a los conservadores. Pero de cualquier manera, Marcelo fue un presidente que con su estilo tuvo una presidencia muy buena, el país estaba en una situación muy próspera. Bueno, hay una ley fundamental de la época de Yrigoyen, una ley por la cual pelearon, lucharon tantas veces en todo el mundo, y en 1929 se sanciona la ley 11.544. Esta ley trata justamente de la jornada laboral, las 8 horas laborales. Esta es, digamos, uno de los grandes aportes del gobierno de Yrigoyen. Piensen ustedes que el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador por los mártires de Chicago, hecho luctuoso ocurrido en Estados Unidos en 1886, donde son condenados a la horca quienes organizaron las huelgas. ¿Por qué eran las huelgas? Y las huelgas habían sido justamente para establecer la jornada laboral de 8 horas que no se respetaba en Estados Unidos. El gobierno de Yrigoyen dicta la jornada de 8 horas, que es una ley que también contiene otras circunstancias, como el trabajo de mujeres y niños, y también la jornada nocturna, que es 7 horas, un poquito menos, y el trabajo insalubre, que son 6 horas. Vamos a continuar con esta historia.